Señor Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, muchísimas gracias por su tiempo en nombre de Televisión Española. Es un placer, sobre todo después de mi muy exitosa visita en España, la primera visita oficial que hizo en el post-COVID. Y hablando del post-COVID, de la pandemia, de los conflictos internacionales, incluso antes de Afganistán, usted dijo que nos hallamos en el momento más peligroso y en el desafío más importante que vive la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es absolutamente verdad. De un lado tenemos una pandemia que el mundo no es capaz de combatir con solidaridad y cooperación. En mi país, Portugal, 80% de las personas están vacunadas. Hay países en África en que menos de 2% de personas son vacunadas. Esto es una desigualdad terrible. Y no solamente es de una injusticia profunda y causa una dificultad a los países del sur de tener confianza en lo que los países del norte pueden hacer, pero es una tontería. Porque con un virus que se propaga muy rápidamente en el sur, la probabilidad de mutaciones es creciente y ya sabemos que hay mutaciones que pueden tornar el virus inmune a las vacunas. Entonces, mantener esta situación que empezó con el nacionalismo vacunar, después de la diplomacia vacunar, la incapacidad de unir esfuerzos y de crear un plan global de vacunación involucrando todos los que tienen poder y capacidad de producir o de distribuir vacunas, el hecho que eso no se ha conseguido crea una situación profundamente peligrosa para el mundo. Y pensemos en la próxima pandemia, no aprendemos nada. Después, el cambio climático. Salió hoy un informe dramático de la Organización de Naciones Unidas que prepara la COP26. El informe nos dice que cuando deberíamos tener una reducción de emisiones de 45% en la década de 2020-2030 para llegar a la neutralidad carbono en 2050, cuando medimos el resultado de las contribuciones nacionales determinadas, los compromisos de los países que se plantearon hasta ahora, eso conduce hasta 2030 no a una reducción de 45%, pero a un incremento de 16%. Y eso quiere decir que si mantenemos el rumbo que tenemos hoy, llegaremos al final del siglo con un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Entonces, una pandemia que no somos capaces de combatir eficazmente, un cambio climático para lo cual no encontramos aún una respuesta solidaria, y esta multiplicación de conflictos en un cuadro en que hay divisiones geopolíticas profundas que paralizan al Consejo de Seguridad, que no permiten una intervención de la comunidad internacional, y vemos lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en el Sahel, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Mozambique, lo que pasa en Siria, la no solución del problema palestino. No solo no estamos en el camino que yo pedí de un alto al fuego global, pero estamos incrementando los conflictos y tornando los conflictos más difíciles de solucionar y gestionar. Y además, eso es un momento muy peligroso. Peligroso para la seguridad, peligroso para las personas hacia la pandemia, peligroso para el planeta con el cambio climático. Y además, acaba de decir usted que el Consejo de Seguridad, lo que llamaba Adlai Stevenson, la Corte de la Opinión Pública Internacional, se haya paralizado en caso de conflictos. Ahora tenemos el último, que es el AUKUS, esta alianza estratégica con submarinos nucleares en la región del Indo-Pacífico. ¿Cómo afronta este último desafío como secretario general de Naciones Unidas?
Esto es uno de muchos desafíos. El problema central es que tenemos hoy dos superpotencias, Estados Unidos y China, en que la relación entre ellos es una relación sin ninguna cooperación. Yo siempre he dicho a nuestros amigos chinos y a nuestros amigos americanos que hay áreas necesariamente de confronto, como en derechos humanos o sobre el mar del sur de la China, que hay áreas de convergencia de interés, como el cambio climático, y que debería haber áreas de una negociación en serio, como todos los problemas de comercio y tecnología. Pero desafortunadamente lo que tenemos hoy es una confrontación en todos los dominios y una incapacidad de cooperar, incluso como vimos recientemente en relación con el cambio climático. Esta brecha es terrible y creo que es esencial encontrar formas de evitar una nueva Guerra Fría con consecuencias muy dramáticas para el futuro de nuestro planeta y el futuro de la comunidad internacional. Ustedes, como Naciones Unidas, han pasado a lo largo de su historia 76 años con grandes operaciones de paz, algunas de ellas tan antiguas como puede ser UNRWA desde el año 1949, que fue aprobada por unanimidad por todos los países implicados, Israel, los países árabes, UNIFIL en 1978, todavía sigue, se renueva cada año en el sur del Líbano, pero uno tiene la impresión de que en los últimos años, sobre todo después de 2003 en Irak, con el gran Sergio de Mello, no se requiera tanto las operaciones de Naciones Unidas y ese campo de expertos de Naciones Unidas a la hora de la paz. Después de Afganistán se ha visto que le llama la guerra más larga porque en realidad nunca hubo paz. Como secretario general de Naciones Unidas, ¿cómo le gustaría que se afrontase este siglo XXI con tantos conflictos y en un momento tan peligroso como este? Lo que es necesario, naturalmente, es evitar los conflictos, es solucionarlos. Pero hoy tenemos una gran dificultad en decidir nuevas operaciones de mantenimiento de la paz, porque por definición una operación de mantenimiento de la paz es para mantener la paz. Y hoy tenemos operaciones de mantener la paz donde no hay paz. No hay paz en Mali, no hay paz en la República Democrática de Congo. Estamos en una situación en que, en mi opinión, sobre todo cuando miramos al continente africano, lo que necesitamos es operaciones de imposición de la paz y de lucha antiterrorista. Eso no está en el mandato de Naciones Unidas, pero yo soy fuertemente adepto de que Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad aprobando un mandato con el capítulo 7 y con fondos garantizados, Naciones Unidas apoye a la constitución de fuerzas africanas con una capacidad suficiente para hacer face a lo que son hoy los terribles retos de los grupos insurgentes y de los terroristas, como en el Sahel, como en el Congo, como en Mozambique y tantos otros lugares. Según Naciones Unidas, según sus datos, en el año 2021, 235 millones de personas necesitan ayuda urgente para sobrevivir. En el año 2020, el año pasado, eran 160 millones. Es una progresión geométrica que viene a subrayar todo lo que nos está contando. Vamos a ver. Las necesidades humanitarias no dependen de otra cosa que del mal que nosotros como seres humanos hacemos. ¿Por qué hay más gente con necesidad de ayuda humanitaria urgente? Porque los conflictos han empeorado, porque el cambio climático tiene impactos cada vez mayores y porque la pandemia ha actuado de una forma terrible en los países más frágiles, donde la vacunación prácticamente no existe, los servicios de salud son sumamente flojos en su capacidad y eso implica que el número de personas vulnerables en una situación trágica ha aumentado enormemente y que la acción humanitaria de Naciones Unidas necesita un apoyo internacional mucho más fuerte para poder desarrollarse de acuerdo con las necesidades que encontramos. Esta semana va a tener lugar la Asamblea General de Naciones Unidas, su número 76. Los líderes mundiales van a estar en contacto directo con usted.
Usted está abogando por una agenda común anclada en las Naciones Unidas. ¿Qué mensaje va a dar estos próximos días a los grandes líderes mundiales, empezando por el presidente de Estados Unidos? Yo creo que hay dos mensajes. La primera es para decir que estamos en una situación de alerta rojo, ¿no? Por las razones de que hablamos, por la inseguridad creciente, Afganistán es un ejemplo dramático, por un cambio climático que desafortunadamente aún no somos capaces de combatir, por una pandemia que continúa a proliferar en el mundo. Hay una alerta rojo que es necesario. Los líderes tienen que acordar. Estamos en un peligro real para nosotros como seres humanos y para el planeta. Pero después, reconocer que estos problemas no pueden solucionarse por cada país aisladamente, que necesitamos una respuesta multilateral. Pero el multilateralismo de hoy no tiene dientes, como yo muchas veces digo, ¿no? Si miramos a la Organización Mundial de Comercio, de Salud, no tiene posibilidad de garantizar acceso a toda la información de que necesita, no puede hacer investigaciones sin la permisión de los Estados miembros. Es un multilateralismo que naturalmente es importante como plataforma de cooperación, pero que no tiene autoridad para que sea posible movilizar la comunidad internacional para objetivos concretos, para solucionar los retos de que habíamos hablado. Y entonces, el segundo mensaje es: queremos un multilateralismo más inclusivo, en que no solamente los gobiernos, pero las sociedades, los sectores económicos participen. Queremos un multilateralismo más en red, porque todos los problemas están interligados. No se puede hablar de seguridad sin hablar de economía, desarrollo o de clima. Y queremos un multilateralismo con más autoridad. Y por eso mismo estamos planteando un conjunto de propuestas para que sea posible hacer en los próximos años reformas que den a la capacidad de gobernanza mundial una efectiva posibilidad de solucionar los terribles retos que estamos enfrentando. ¿Y cuál cree usted que es la primera señal o el primer cambio que se debería afrontar para recrear este multilateralismo que se ha quedado, digamos, anticuado? Yo creo que el primer cambio fundamental es reforzar la autoridad de las organizaciones multilaterales, pero hay un otro que, en mi opinión, es esencial. Si queremos un mundo que funcione, si queremos un mundo con decisiones buenas, si queremos un mundo en que haya compasión y haya solidaridad, tenemos que luchar por un mundo con paridad entre mujeres y hombres. Lo estamos haciendo en Naciones Unidas, pero es importante que todas las organizaciones multilaterales y todos los estados comprendan que no se puede gobernar el mundo con la mitad de la humanidad. Y en cuanto a la Unión Europea, usted que tanto conoce, ¿cuál es el nuevo papel que usted le augura a la Unión Europea, que ahora mismo tiene que, después de Brexit, después de esta última alianza estratégica en el Indo-Pacífico, desde Naciones Unidas, qué papel le gustaría que jugase en todo este nuevo futuro y en todos sus nuevos planes de los próximos años? Solo es posible un multilateralismo más eficaz en un mundo multipolar. Y no habrá un mundo multipolar equilibrado sin un papel muy importante de la Unión Europea. La Unión Europea es un factor de equilibrio esencial y la expresión de la Unión Europea en el marco internacional es un componente esencial para evitar esta tendencia bipolarizadora en que estamos viviendo, en que se puede hablar de un G2 y un día los G2 puede dar un G0. Si queremos un mundo multipolar, un mundo con equilibrio, un mundo en que la cooperación internacional sea más fácil, necesitamos una Europa fuerte, una Europa unida y una Europa con una voz interventora en los asuntos internacionales de interés global. Secretario General, señor Guterres, muchísimas gracias por su tiempo y le deseamos todo lo mejor para su agenda común
en Naciones Unidas en los próximos días. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todo el pueblo español. Gracias.